Muy buenas, mi nombre es Julio Otero Santamaría, soy licenciado en periodismo, soy máster en comunicación política y soy doctorando por la Universidad de Córdoba en análisis del discurso. También soy coordinador del simposio Comunicación Política, Análisis del Discurso, Periodismo y Ética Periodística de este congreso. Voy a presentar mi comunicación, mi ponencia a este congreso, que se titula La estructura ideológica del socialismo autogestionario. ¿En qué consiste esta investigación? Pues en sintetizar gráficamente una ideología, la del socialismo autogestionario. El socialismo autogestionario, digamos que es la vía yugoslava al socialismo que surgió tras la ruptura entre este país, Yugoslavia, y la Unión Soviética en 1948. Y para expresar la estructura ideológica de este sistema, lo hacemos a través del análisis del discurso del que fuera su máximo dirigente, Josip Broz Tito, concretamente en el periodo entre 1948 y 1957, que es cuando surgió y se consolidó esta ideología. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta investigación? Pues el primero y más básico, que es el que ya apuntaba en mi presentación, que es formular la estructura ideológica del socialismo autogestionario partiendo de un discurso concreto, el discurso que pronunció Josip Broz Tito en el primer congreso de los consejos obreros en 1957. Hemos escogido este discurso porque es paradigmático de esta ideología, al ser este congreso un hito en la consolidación del giro yugoslavo hacia la autogestión, porque los consejos obreros eran un órgano fundamental, ¿no?, en este sistema. También vamos a extraer los principales conceptos, vamos a hacer una estructura, dentro de esta estructura pues va a haber conceptos y vamos a ver cuáles son los principales y qué relaciones mantienen entre ellos. Y también vamos a interpretar pues este entramado entero de valores que es la estructura, y no solo vamos a explicar la relación que hay entre los principales conceptos, sino que también vamos a vincular estos principales valores ideológicos que tiene con los de otros textos de Josip Tito en la misma época. ¿Qué metodología vamos a seguir? Pues vamos a seguir una herramienta metodológica propia del análisis crítico del discurso. Es una metodología que se llama la topología del discurso. También se le conoce como las estructuras ideológicas. Es un instrumento metodológico que desarrolló el profesor Antonio Rodríguez de las Heras en 1987. Se llevó años trabajando en el tema, pero en 1987 lo expuso por escrito. Y bueno, pues es importante decir también que es una ideología que lo que hace es representar de manera gráfica y con un lenguaje formalizado una ideología, un sistema de pensamiento, a través de una red de conceptos relacionados, una red, una estructura, de un entramado. Digamos que ahora veremos un ejemplo, pero digamos que este entramado que representa gráficamente una ideología se podría asemejar a las estaciones de un metro. Las estaciones de un metro, en el que el mapa sería, o sea, la ciudad sería la ideología, las estaciones los conceptos, y bueno, pues igual que se pueden hacer distintos recorridos de una parada a otra, pues también con esta metodología los distintos autores que sigan una ideología, los distintos discursos, pues recorren los mismos conceptos, aunque en orden distinto, ¿no? Digamos que tiene distintos recorridos. Vamos a conocer mejor esta metodología. Esta metodología lo que hace es extraer conceptos. Los conceptos son valores ideológicos que aparecen en relación a otros. Porque un concepto puede aparecer en un texto bajo distintos términos, ¿no?
Por ejemplo, se puede decir monarca, rey, jefe de Estado, es el mismo concepto en distintos términos. Y vemos cómo este concepto, por ejemplo, pues se relacionaría con otros en el texto. También vamos a analizar cómo los principales conceptos son definidos en un texto, porque eso nos da pistas, nos apunta al tipo de relación que tiene con otros conceptos. También vamos a dirimir si las relaciones son positivas o negativas entre los distintos conceptos. Y vamos también, por último, una vez que tengamos todo esto, a levantar una estructura. Así es básicamente cómo funciona esta metodología. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo muy simple de lo que significa la monarquía o la antigua Yugoslavia monárquica, para ser más concreto, para Josip Broz Tito en una investigación anterior que he realizado. Bueno, hay que decir que en este lenguaje formalizado que hemos comentado, la doble barra quiere decir una relación de complementariedad y la flecha una relación de antagonismo, una relación negativa. Para Tito, la antigua Yugoslavia era corrupta, por lo tanto monarquía y corrupción tienen una relación de complementariedad y era un régimen injusto. Por lo tanto, la monarquía pues guarda una relación negativa con la justicia y la corrupción a su vez, por supuesto, pues guarda una relación negativa con la justicia, ¿no? Esto lo hemos extraído pues, de una frase en la que se define a la antigua Yugoslavia de un texto de Tito, ¿no? Es el ejemplo que ponemos. Antes de entrar de lleno en la estructura ideológica del socialismo autogestionario, vamos a entrar un poco en el contexto histórico para situarlo, ¿no? Al final de la Segunda Guerra Mundial, Josip Broz Tito y el Partido Comunista de Yugoslavia, que está dentro de un frente popular, pues se alzan con el poder en unas elecciones y pues se crea un nuevo régimen de orientación comunista que se llama la República Federal Popular de Yugoslavia. Se crea en 1945 y tiene como inspiración a la Unión Soviética, que era el principal referente comunista internacional. Y bueno, pues la Constitución soviética inspira la primera constitución que se aprueba en Yugoslavia después de la Segunda Guerra Mundial. Pero inesperadamente, Yugoslavia y la URSS rompen por temas pues de las relaciones bilaterales y de la política internacional de Yugoslavia, que pretende ser independiente y que no sigue las directrices de la URSS. Y al romper, pues los comunistas yugoslavos desarrollan su propia vía al socialismo. Digamos que empiezan reforman el sistema e incluso crean un nuevo sistema ideológico, que es el que llamamos socialismo autogestionario. Este socialismo autogestionario pues tiene la siguiente estructura. Nosotros, a partir de ese discurso del primer congreso de los consejos obreros, ese discurso que pronunció Josip Tito en la inauguración, hemos levantado esta estructura de conceptos que tienen en el centro a la autogestión, a la propia autogestión, y también al socialismo, a los trabajadores, a la producción y a la comunidad. Y bueno, pues básicamente esta es la estructura. Den unos segundos para que la vean y ahora la comentamos. Bueno, de esa estructura veíamos cómo los valores centrales son, como yo he dicho, trabajadores, autogestión, socialismo, producción y comunidad. Vemos también cómo estos valores ideológicos tienen una relación de complementariedad con otros como desarrollo, nivel de vida, industrialización y comunidad. Y cómo la principal relación antagónica, aunque hemos visto varios conceptos negativos, pues la principal relación antagónica es con dogmatismo, con el dogmatismo que a juicio de Tito representa el comunismo oficial de la Unión Soviética, de los países socialistas de Europa del Este e incluso también de los países, de los partidos comunistas de Europa Occidental que están, digamos, bajo influencia soviética. Vamos a interpretar ahora
estos resultados que he comentado y bueno, pues extraemos las tres principales conclusiones. La primera es que la autonomía de los trabajadores para gestionar sus empresas es la base de esta ideología, ¿no? Bueno, pues, por así decirlo, la democracia económica o la democracia empresarial, el hecho de que los trabajadores sean los dueños de la fábrica, no el Estado o no una clase burocrática, es la base de la ideología de Tito, de este socialismo autogestionario, que también, como hemos visto sobre todo con conceptos de la segunda fila, como logros, como nivel de vida, pues también se intenta legitimar en la efectividad y en los resultados positivos económicos que, según Tito, tiene. Que bueno, con cierta objetividad podemos decir que sí, que obtuvo pues en su primera etapa, sobre todo, resultados positivos. Hay que decir que el discurso, pues, el discurso que Tito y los dirigentes yugoslavos hacen de su modelo político y económico se construye sobre todo como reacción y alternativa a la que en aquel momento era la ortodoxia soviética. En este discurso que hemos analizado vemos cómo se dedica muchísimo espacio a defenderse de las críticas y a defenderse sobre todo de lo que a juicio de Tito es el dogmatismo que representa el comunismo oficial. Entonces, podemos decir que es un discurso que ya en su esencia pues pretende ser una alternativa a un modelo que del comunismo era absolutamente dominante en aquella época. Bien, pues esto ha sido a grandes rasgos lo más destacado de la estructura ideológica del socialismo autogestionario, ese entramado de conceptos que hemos construido a partir de ese discurso del primer congreso de los consejos obreros de Josep Tito, y simplemente pues les agradezco su atención. Muchísimas gracias.